A partir de la Constitución de 1917, se establece que por medio de un voto ciudadano se elegirá al presidente de la República. Transcurren décadas de múltiples adecuaciones, cambios, irregularidades y fraudes. Hacia la década de los 90 se constituye el Instituto Federal Electoral, IFE, cuya esencia busca seguridad en los comicios electorales. Antecedente del INE. Nació como IFE, Instituto Federal Electoral, y fue con motivo de una gran lucha social y política, derivado de que antes de los 90, antes del 93 y en particular del 96, pues quien integraba los órganos para llevar a cabo la organización de las elecciones estaba incorporado el secretario de Gobernación, y digo como hombre porque siempre fueron hombres, como presidente de los trabajos de una autoridad que se encargaba de realizar las elecciones. Ya están estas voces denunciando o haciendo notar aquello que haría falta para establecer una institucionalización del conteo de los votos, como mínimo, de las elecciones en general, y ese avance creo que sí se ve totalmente reflejado en 1990 con la creación del Instituto Federal Electoral. Porque no existía, no había confianza respecto del padrón electoral porque estaba en manos de la Secretaría de Gobernación. El sistema mexicano durante mucho tiempo fue coordinado por el propio gobierno, ¿no? No tendría esto ningún problema, pero se daba la situación de que pues, el gobierno era juez y parte. El gobierno pues, tenía sus propios candidatos, los candidatos provenientes del partido gobernante, y evaluaba y calificaba las elecciones, ¿no? Entonces eso generaba ciertas desconfianzas, resistencias, porque muchos decían, ¿para qué votar si ya sabemos quién va a ganar? ¿No? O sea, ¿cuál es el punto de ir y votar si ya sabemos que va a haber fraude? Hay este avance, ¿no?, de institucionalización del proceso. Es en el 77 cuando tenemos dos avances muy determinantes, ¿no? Uno es, se establece una comisión federal encargada de las elecciones, al mismo tiempo que se introduce el concepto de representación proporcional, que da pauta a que haya, digamos, cabida de la presencia de otras fuerzas políticas en el legislativo, por ejemplo, que no es poca cosa, porque todo ello, a pesar de que puede haber aún como mínimo 2 décadas más en las que hay claroscuros en cuanto a la organización de las elecciones. Sobre todo, a partir de finales de los años 80, pues hay toda una movilización de una ciudadanía que dice, pues es que las elecciones no las debe de cuidar el propio gobierno. Se deben de crear instituciones autónomas en materia electoral para que sean las que vigilen. En los 90 a principios hubo una lucha y se empezó a tener un concepto ciudadano de la autoridad electoral y se ciudadanizó. Se eligieron a personas de prestigio nacional, ciudadanos que tenían diversas profesiones, había abogados, había periodistas, y se integró entonces el Instituto Federal Electoral. Es una conquista ciudadana, sí, sobre todo después de la elección, controvertida elección, por decir lo mínimo, de 1988, pero también es una especie de concesión del régimen, y esa concesión sí se da en un marco nacional, la presión social, pero también en el internacional, que es ser aceptado como una democracia moderna. Cuando finalmente se crea el Instituto Federal Electoral, se empieza también con la creación de un padrón, pero que ya no dependiera de la Secretaría de Gobernación. Esto fue el concepto ciudadano en el 93, y en 1996 hubo una gran reforma en materia electoral que movió y transformó todo el sistema electoral en cuanto a autoridades, y es cuando se le da plena autonomía al Instituto Federal Electoral. Y después fue evolucionando con una serie de reformas electorales que le fueron dando de manera paulatina una mayor independencia, porque en un primer momento todavía partidos políticos y gobierno tomaban algunas votaciones, bueno, más bien tenían votos, hasta que ya finalmente en el 96 solamente consejerías independientes, ciudadanas, en un primer momento tomaron ya las votaciones, de tal manera que en ese momento el
Instituto Federal Electoral se constituyó ya en un organismo totalmente autónomo. Se integra con consejeras y consejeros ciudadanos, es decir, si bien es cierto que los eligen la Cámara de Diputados, lo cierto es que son personas profesionales especializadas que tienen el carácter y la cualidad de ciudadanos. Ya no está ningún órgano de gobierno dentro de la institución y se consolida una institución ciudadana, el Instituto Federal Electoral. En pleno siglo XXI, el 10 de febrero del 2014, para ser precisos, la reforma constitucional en materia política electoral rediseña el régimen electoral mexicano y transforma al Instituto Federal Electoral en una autoridad de carácter nacional, el Instituto Nacional Electoral, INE. El objetivo es homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales, con el fin de garantizar altos niveles de calidad en la democracia electoral de México. Así funciona hasta el año 2014, que viene otra gran reforma. En el Inter hubieron varias reformas para darle atribuciones al IFE porque se consolidó como una autoridad ciudadana de frente a la ciudadanía y se le dieron varias facultades, no solo las naturales, que era construir el padrón electoral, las listas nominales de electores, organizar todas las elecciones a nivel federal, como las tenía en ese entonces el IFE, llevar a cabo el proceso de credencialización, llevar a cabo todo lo que tiene que ver con cuestiones de arbitraje electoral, que en esa época ya lo hacía, pero en 2014 viene una gran reforma. Y entonces ven un sistema electoral nacionalizado, ya no federal. Antes estaba el Instituto Federal y todos los institutos electorales locales, y la reforma de 2014 le da una visión al sistema electoral de coordinación a nivel nacional y le cambian el nombre al Instituto Federal Electoral por Instituto Nacional Electoral. El modelo electoral y las atribuciones que se le han dado al instituto, que son atribuciones que muchos órganos electorales del mundo no tienen, se deben fundamentalmente a los acuerdos entre los actores políticos. Lo generan como un eje rector de todo el sistema electoral, conservan los institutos electorales en cada uno de los estados, pero con la línea de coordinación del INE. Entonces nace esta institución, es una nueva institución, porque además se conservan todas las facultades que tenía, incluidas las de radio y televisión, fiscalización, pero ahora le dan el control de articular el sistema nacional electoral. En ningún país del planeta un instituto electoral se pone a monitorear de manera permanente las transmisiones de radio y televisión para checar que efectivamente se transmitan los tiempos del Estado en radio y televisión, no solamente durante los procesos electorales, sino a lo largo de todo el tiempo. ¿Y qué implica esto? Que se tiene que articular con todos los institutos locales, los OPLES, organismos públicos locales, así se les llama en esta reforma, y también tiene que elegir a las y los integrantes de esos institutos electorales locales, con posibilidad de removerlos y con posibilidad de ejercer una facultad pues normativa que va a permear todo el sistema electoral. Eso es el INE. ¿Y por qué se le han dado tales atribuciones al Instituto Nacional Electoral? Porque el modelo electoral en nuestro país se ha creado en base a la desconfianza. Otros países, en cambio, ese no era un problema. Como aquí el problema era la desconfianza en los procesos electorales que estaban en manos del gobierno en los 50, 60, 70, 80, fue así como fue evolucionando de esa forma. Es el Instituto Ciudadano, integrado por ciudadanas y ciudadanos en el órgano de decisión, que tenemos la calidad de consejeras electorales por nuestra especialidad en la materia, acompañados con las representaciones de los partidos políticos y del legislativo, pero que coordina todo el sistema electoral. Y después se
para mayor seguridad, porque todavía durante unos primeros momentos había cierta desconfianza, se creó finalmente, más bien se añadió a la credencial de elector la fotografía. En resumen, el IFE pasa a ser INE y le corresponden las siguientes funciones: emitir la credencial para votar, organizar procesos electorales, auditar todos los actores políticos nacionales y locales, promover la cultura cívica, procurar la justicia electoral y garantizar la transparencia, rendición de cuentas y equidad en los procesos electorales. Un episodio particular dentro de esta historia lo conforman el padrón electoral y la credencial para votar. La credencial de elector con eso culmina todo el cuidado que se tiene de construir un padrón electoral, una lista nominal de electores que va a ser el elemento fundamental para ejercer el derecho de voto y el documento que es la credencial de elector. Con esas credenciales, pues también se construía el proceso electoral. ¿Qué reclamos hubo? Pues que estos elementos que servían para votar, estoy hablando a finales de los 80s, ¿no? Pues ahí estaban hasta los muertos, luego decía. Entonces, hubo reformas en las que le dan al IFE la facultad exclusiva de integrar el padrón electoral, que es donde estamos todas las personas mayores de edad que acudimos a la autoridad electoral a dar nuestros datos por primera vez, pero que lo mantenemos vivo porque le avisamos también los cambios de domicilio que tenemos. No existía un mecanismo, algún instrumento de identificación totalmente certero y fiable, y fue entonces que se tuvo que construir primero un padrón electoral. Y hoy por hoy estamos más de 100 millones de personas ciudadanas mexicanas inscritas en el padrón. Pero también se creó un órgano de vigilancia para revisar la construcción de ese padrón electoral. Porque es lo que da cuenta de que estás dentro del padrón y del listado nominal. Es el instrumento que demuestra que tú fuiste ante la autoridad electoral, que le diste tus datos, que estás inscrito en el padrón y que por lo tanto puedes votar, de tal manera que es un requisito fundamental. Y esta comisión de vigilancia hay una a nivel nacional, una a nivel estatal y una a nivel distrital, y la integran los partidos políticos. O sea, autoridad y partidos políticos junto con la ciudadanía que va a registrarse, que avisa de los cambios de domicilio, integran este padrón electoral. Esta credencial, una vez que tú la recoges cuando te empadronas, es lo que permite que subas a la lista nominal de electores, que es el documento que tienen en la casilla el día de la elección y que van a revisar tu credencial, que estés en la lista nominal de electores y te va a permitir votar. Entonces, sí tiene una historia bien interesante, en México particularmente, la construcción del padrón electoral, de las listas nominales de electores y el documento esencial que es la credencial, que es lo que nos permite ejercer nuestros derechos político-electorales. En nuestro país ha tenido una evolución distinta del resto de los países. De hecho, en la mayoría de los países no existe estrictamente hablando una credencial para votar, sino existe un instrumento de identidad nacional que es el que se utiliza, o incluso a veces se utiliza indistintamente pasaportes o muchas otras formas de identificación. La verdad es que yo tengo un buen concepto de la credencial de elector, porque en comparación a otros países, como se menciona, para nosotros es el documento más importante, ¿no? Es el documento con el que nos identificamos. Y en los hechos, la credencial de elector se ha convertido en lo que en otros países es el elemento de identidad, ¿no? Pero es algo atípico realmente. Tan es así que hoy día la credencial de elector es el mejor instrumento de identidad personal que existe en este país. No sé si necesariamente todo aquel que adquiere su credencial de elector por primera vez está pensando en la gran posibilidad de votar, aunque sí creo que hay una emoción a la hora de participar, por ejemplo, en la primera elección presidencial, una vez que cumples la mayoría de edad y demás, lo cual no es poca cosa, es de celebrarse. Y aquí en México, ahora la credencial de elector
es el medio de identificación que más usan las y los mexicanos. Y ha tenido una evolución bien importante. Algunas personas, por la edad, podrán recordar aquellas credenciales en las que se iba una persona ciudadana a registrar a una autoridad que era del gobierno federal y ahí lo registraban y le daban una credencial. Primero era como color naranja, luego como cafecita, no tenía ninguna fotografía, no tenían. ¿Qué reclamos hubo? Pues que estos elementos que servían para votar, estoy hablando a finales de los 80s, ¿no? Pues ahí estaban hasta los muertos, luego decía. En el caso de México, el modelo se ha construido en base a la desconfianza y lo mismo ocurre en temas como, por ejemplo, la fiscalización de los partidos políticos. En otros países, los órganos electorales no fiscalizan a los partidos políticos, los fiscalizan las instituciones del Estado que se dedican a fiscalizar. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con el manejo de los tiempos de radio y televisión. Desconfiamos del gobierno y por eso creamos las instituciones, ¿no? No es porque confiemos que se crean, sino porque desconfiamos se crean. Pero por eso tienen tantos mecanismos para generar esta certeza, ¿no? ¿Como cuáles? Bueno, pues la credencial para votar, que es un instrumento además de identificación, tiene muchos candados. Es el documento aquí en México que tiene el mayor número de medidas de seguridad para que pueda constatarse que una credencial es la que emite la autoridad electoral. O sea, es un instrumento difícilmente falsificable. Pues que si tiene la firma, nuestra foto, cada vez tiene más mecanismos para que no sea fácilmente falsificable. No es como en otros sistemas electorales en el mundo donde es un papel blanco y casi pon tu nombre y ahí está, ¿no? Aquí nosotros vemos sellos, vemos que el día de las elecciones firman funcionarios de casilla, pero representantes de partido, o sea, firman todas las boletas para que si no está firmada, entonces esa no se cuenta. O sea, muchos mecanismos que van a fortalecer la idea de que pues, los resultados son los que arroja el sistema. También tenemos convenios con autoridades o con el Sistema Nacional Bancario, porque esta credencial ayuda también a proteger el derecho de identidad. Y este derecho de identidad en México, a diferencia de otros países, no tenemos una cédula de identidad desde que nacemos. Ese es un deber que está del Estado mexicano, porque aunque está previsto en la ley, todavía no se lleva a cabo ese proceso. Se ha intentado en muchas ocasiones y no se ha logrado generar una cédula de identidad a los mexicanos y mexicanas con independencia de la edad que tengamos. Ha habido esfuerzos, y ya van 2 sexenios, al menos en los que tengo registro, en los que se intenta crear una especie de cédula de población que sea el nuevo gran referente, ¿no? El nuevo gran documento. ¿Qué es lo que pasó en México? Que la credencial de elector, que es este instrumento solo para ciudadanas y ciudadanos a partir de los 18 años, sustituyó este documento de identidad y es el que comúnmente utilizamos las mexicanas y los mexicanos, porque pues además no tiene costo y es de alta seguridad. Aquí quien asume el costo de las credenciales de elector es la propia autoridad, el Estado mexicano, con presupuesto público, y es lo que permite que a las ciudadanas y los ciudadanos se les expida sin que paguen o tengan algún costo ellos que erogar. Entonces yo creo que es un caso incluso que deberíamos presumir, ¿no? El hecho de que nuestra credencial de elector sea el gran documento con el cual nos identificamos en este país. Desde la credencial para votar, los pigmentos, las boletas electorales, todos los insumos que se utilizan en el proceso democrático forman parte de una maquinaria de producción que opera de manera casi perfecta. Todas las voces se suman en una sola. Democracia. Todas las voluntades nos llevan a un destino. Ciudadanía. ¿Qué hay detrás del voto?